El tercer sello fue abierto y salió un caballo negro con una balanza en la mano. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y vi un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. La Red Ministerio Evangelístico. Nos proponemos llevar el Evangelio hasta todo rincón donde Dios nos permita. Bienvenido a escuchar el mensaje de hoy. El jinete sobre el caballo negro. Estas escenas que nos muestra la Biblia son muy impresionantes. Cualquier película quedaría pequeña con las visiones que tuvo Juan en Apocalipsis. ¿Quién es ese jinete montado sobre un caballo negro? Es el tercer jinete que estamos viendo en esta escena. Es algo muy poderoso, revelado por Dios a su apóstol Juan. Y es una profecía para los últimos tiempos. Y estamos viviendo precisamente esos tiempos, solamente que no hemos llegado a la apertura de estos sellos. Estamos viendo, olfateando el cumplimiento de todas estas cosas. El tercer ser viviente que estaba cerca del trono de Dios, o que está cerca del trono de Dios, le muestra a Juan la escena de la apertura del tercer sello. Dice la palabra del Señor: cuando el Señor Jesús abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Llamó al jinete, o posiblemente llamó a Juan, y le dijo: mira, Juan. Y él observó. En la escena llega un caballo negro y un jinete. Pero el jinete trae una balanza en la mano y está diciendo algo, está mostrando algo, esta visión significa algo. Y salió una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, pues creemos que es la voz del Señor, que dijo: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este caballo negro sabemos que representa el hambre, porque todo el significado de la balanza, la escasez, nos está diciendo que viene hambre sobre la tierra. Pero ¿qué dejan las guerras? El primer jinete venía sobre un caballo blanco ofreciendo paz, y era una paz falsa. Un gobernante mundial que promete paz al mundo, pero no le trae una paz verdadera. Hace muchas promesas, pero todas son mentiras, son falsas. Hace señales, prodigios y milagros. Muestra el poder de la tecnología y el poder de la magia, de la hechicería. Cautiva las mentes, pero luego que los tiene cautivos y que les ha prometido paz, causa guerras. Sale al escenario otro jinete sobre un caballo bermejo, colorado, rojo, como la sangre, como el fuego, y causa terror en todo el mundo y dolor. La paz era falsa, ha venido la guerra, la desgracia, la tristeza. Pero detrás de esos dos jinetes y esos dos caballos, sale ahora un caballo negro, y el que lo monta trae una balanza en la mano, dando un anuncio. Dice que 1 kilo de harina cuesta el salario de todo un día de trabajo. Todo un día de trabajo para conseguir escasamente 2 libras de harina. Sin sal, sin verduras, sin aceite, sin condimentos, sin el resto de las cosas. El salario de todo un día para hacer unas cuantas arepitas simples, insípidas, y de paso no se consigue fácilmente. Se le da una orden: no dañes el aceite ni el vino. Es muy difícil la interpretación de qué significa no dañes el aceite ni el vino. Solamente podemos dar aproximaciones tomando todos los comentarios que hayamos podido tomar y opiniones de eruditos, de teólogos. Es difícil el enfrentamiento de opiniones. Pero entonces podemos pensar, como este es un libro simbólico, pues debemos sacar un aproximado. El aceite y el vino están representando a riquezas, lujos que hay en la cocina. Porque cuando hay hambre, un huevo es una riqueza.
cuando hay hambre. Estoy hablando de hambre verdadera. Yo no estoy hablando de cuando un hombre llega del trabajo cansado y tiene hambre y dice, mija, sirva la comida. Y la esposa dice, mi amor, hay muy poco. Y él dice, dame lo que sea, que un pan a esta hora llegando del trabajo es suficiente. No estamos hablando de ese tipo de hambre. No estamos hablando de ese tipo de escasez. Estamos hablando de hambre verdadera, cuando en una nación se acaba todo y no hay. Pero en este caso no estamos hablando de una nación, porque yo recuerdo que dando una conferencia sobre este tema apocalíptico, una hermana entre la multitud se levantó y dijo que tenía una opinión. Estábamos en Venezuela y estaba dando una conferencia en Valencia sobre escatología, precisamente en este capítulo. Y ella dijo, entonces en Venezuela ya llegó este jinete, pastor, porque la harina está muy cara, dijo ella. Y el resto de la iglesia pues se rió. La risa vino por distintas razones, pero nos causó curiosidad y lógicamente nos sacó una sonrisa la hermana con esta comparación. Porque de verdad en Venezuela hay escasez, hay problemas, hay situaciones difíciles, pero amados, hay mucha ingenuidad entre muchos cristianos como esta hermana. Piensan que a eso se le llama hambre, que no conseguimos tomates, que los espaguetis tocó hacerlos sin tomates, que subieron de precio el 100% y a eso le llamamos hambre. Realmente nuestra ingenuidad es porque nunca hemos sabido lo que es el hambre. Por eso pensamos que la crisis de Venezuela ya es apocalíptica. No tenemos ni idea siquiera de qué estamos hablando. Cuando vemos a un país sufrir como ha sufrido Venezuela, pensamos que ya llegó el apocalipsis porque no entendemos, porque somos desagradecidos con Dios, porque creemos que si hay un arrocito con huevos, ya eso es apocalíptico. Es que mire, solo tenemos arroz y tomate y un huevo, pastor. Esto es apocalíptico. Realmente no sabemos lo que es el hambre. No sabemos lo que significa. Estamos hablando de una realidad. Esto no tiene motivo, no tiene lugar para chistes. Total que lo que la hermana dijo, no sé qué tan serio lo haya dicho, pero es sencillamente un chiste lo que ella dijo. A ella le parece que ya estábamos viviendo apocalipsis. Realmente la hermana no sabe lo que significa hambre. Hambre es que usted va por todo su barrio, su vecindario, y en ninguna tienda hay nada para comprar. Puede ser que algunos tengan dinero, pero no existe nada para comprar. No hay absolutamente nada. Y a usted le avisan que a muchos kilómetros de su casa alguien está vendiendo una libra de harina y usted tiene que caminar demasiado porque no hay vehículos, porque no hay gasolina. Hay que caminar kilómetros, muchos kilómetros, y usted se desgasta, se agota caminando, y cuando llega encuentra una fila de gente, una fila interminable, pero la gente para comprar debe tener una marca en su cuerpo, un chip, un tatuaje cuántico, algún código que indica que usted puede comprar, de lo contrario no le van a comprar, no le van a vender. Usted ve que la cola es interminable, que va a durar todo el día haciendo esa fila. Pero cuando pregunta cuánto vale la librita de harina, le dicen que el salario de todo un día y que no hay nada más sino eso. No le venden absolutamente más nada porque no hay escasez. Y lo único que se consigue son cosas costosísimas, como el aceite fino y el vino, como también los aceites perfumados que usan los ricos para su tocador, para el salón de belleza, y el vino que representa licores finos y elegantes. Este tipo de cosas solamente pueden comprarlas los millonarios. Los pobres jamás pueden comprar eso en tiempo de hambruna. Y además, ¿a qué pobre se le ocurría comprar una botella de vino en tiempo de hambre y que puede costar el vino el precio de un mes? El precio de un mes de trabajo. Estamos hablando de hambre de verdad. Por eso en este caso les digo que no se trata de un chiste. Aquí no hay lugar para decir, ya estamos en el apocalipsis, pastor. No. Hay personas que pueden decirlo por ingenuidad. Hay otras personas que pueden decirlo por chiste. Pero ninguna de estas dos cosas tiene cabida en el tiempo del apocalipsis. El momento apocalíptico, que durará 7 años, irá empeorando la situación. Cada situación será peor. Y además, si usted logra tener dinero para comprarse 2 libras de harina, ¿dónde las va a esconder cuando entre a su barrio, a su urbanización, a su casa, sin que algún vecino delincuente o simplemente lleno de hambre, que tenga 1 o 2 hijos en la casa aguantando hambre, o quizás más hijos, no vengan contra usted a asesinarlo porque usted consiguió 2 pastillas de chocolate?
Lo van a asesinar. Usted no puede preparar ese chocolate con tranquilidad porque el olor va a salir hacia todo el vecindario. Y los vecinos llenos de hambre, muriéndose de hambre, no van a permitir que usted coma solo. Por eso digo, aquí no hay lugar para ingenuidad ni lugar para chistes. Estamos hablando de hambre de verdad. Nadie diga, en Venezuela ya está corriendo ese jinete sobre ese caballo. No es así. Las guerras traen hambre, traen tristeza, soledad, desolación. Juan vio que sobre esas balanzas estaban racionando la comida. La gente tiene que hacer filas interminables por una librita, tan solamente una librita. Pero hay algunos allí, cerca de las filas, esperando que usted pueda adquirir, que pueda comprar una librita de harina y ellos se la van a rapar de las manos, se la van a quitar. Y si usted se rebela contra eso, lo van a asesinar, porque no van a permitir que nadie coma solo sin compartir. Están dispuestos a cualquier pelea, están dispuestos a matarse con quien sea por un bocadito. Amados, en este año 2026, los encargados de medir el hambre en la tierra dicen que hay 1.000 millones de personas que están sufriendo de hambre crónica en el mundo. Crónica, hambre aguda, profunda. Ahora, ¿cuántos habitantes hay en la Tierra? Hay 8.000 millones de habitantes. Ya hay 1.000 millones de personas que están comenzando a imitar el hambre apocalíptica porque es verdadera hambre, donde hay que hacer filas interminables para recibir un platico de arroz con algún huevito, pero los demás están a punto de quitarle ese plato a usted. Ahora, estas estadísticas dicen que el hambre va a aumentar. La ONU dice que tiene un proyecto al cual llama Hambre Cero para el 2030, pero no van a lograr, porque la Biblia no dice eso. Por el contrario, el hambre aumenta. Aumenta en los países, sobre todo los que están en guerras constantes. El hambre crecerá. Si han escuchado esas frases que algunos positivistas dicen por ahí, vienen tiempos mejores, vienen tiempos maravillosos. Bueno, esos mensajes son psicológicos. Son simplemente positivistas para tratar de cautivar las mentes de las personas y darles autoestima. Pero nosotros debemos estar conscientes de lo que dice la Biblia. No vendrán tiempos mejores, vendrán tiempos peores. Viene hambruna sobre el mundo entero. Las personas se enfrentarán, la inseguridad será terrible. Usted no podrá ir por la calle ni con un cuartico de café, porque el olor a café va a desesperar a las personas como si fuera una droga necesaria para las venas. Y usted no podrá llevar el café tranquilo. Quiero decirles que cuando uno está saciado, como estamos todos nosotros, creo los que estamos aquí en este devocional, creo que estamos saciados, tranquilos. Total que a nosotros no nos da mucho olor de lo que cocinan los vecinos porque nuestro olfato está sereno, nuestro cuerpo está tranquilo porque ayer comimos todo el día. Pero cuando usted tiene hambre verdadera, hambre crónica, hambre aguda, su olfato se desarrolla fuertemente. Y si alguien a 50 metros está preparando un café, su olfato lo percibe inmediatamente como el olfato de un perro. Se desarrolla mucho a causa del hambre. Y usted va a ir a buscar ese café donde sea. Y hay que lo encuentre. Porque el hambre que tengo no le voy a permitir a los demás que coman. Pero la gente estará flacuchenta, la piel pegada a sus huesos, de tanto pasar hambre. A pesar de la debilidad, habrá guerras entre personas por comida. Esto va a aumentar a niveles históricos y la ONU promete estas cosas, hambre cero, para tener las mentes adormecidas, para que la gente se calme, para que nadie tenga ansiedad del futuro y se llenen de terror. Pero el anticristo con sus promesas compra las conciencias, los enceguece, los embrutece para tenerlos adormecidos. Porque todos ellos saben, todas estas élites saben que no van a poder controlar ni a la humanidad, ni las situaciones que se presenten en contra de la vida humana. No podrán controlar esto. Así de que el hambre en el libro de Apocalipsis es un elemento especial, es un elemento central
de los juicios que Dios enviará a esta tierra, porque los hombres pagarán una por una todas sus cuentas que deben. Todos sus chistes morbosos, toda su maldad, todas sus blasfemias, pagarán por las religiones que se inventaron, por las sectas. Dios no mandó a hacer religiones, Él no mandó a producir sectas, Él no mandó a inventarse ideologías y estas filosofías terrenales que contradicen las Escrituras. Tendrán que pagar por todas sus blasfemias y burlas contra el Señor. Y de muchas maneras lo pagarán. Y una de esas formas es que después de que se ha prometido paz vendrá la guerra y la guerra traerá hambruna mundial. Habrá escasez. Los precios de las cosas serán altísimas, pero muy altas. Las cosas serán inalcanzables. Ahí sí nadie estará interesado en comprar que si un colgandejo de adorno para la sala, que si un adorno para el escritorio. Nadie estará interesado en cositas que hoy en día tienen tanto valor para las familias y que matrimonios se destruyen por esas cositas que compran. Que nos separamos, que nos divorciamos, que ella se queda con el comedor, yo me quedo con la cama, ella con la cocina, yo con el televisor. En este tiempo nadie estará preocupado por esas insensateces. Lo único que querrán será un chocolatico, una avenita caliente, un pancito, no importa que esté duro, o un café trasnochado, no importa cuántos días tienes de café, 2 días ahí, no importa. Estoy muerto de hambre, es hambre extrema. Es hambre extrema. Y se notará la diferencia social entre ricos y pobres de manera absoluta. Ahí sí los estratos serán, unos estarán en estrato cero, pobres, terriblemente pobres, y otros en estrato alto, las élites. No habrá clase media, eso ya no existirá. Solo existirán dos estratos, los ricos y poderosos que gobiernan al mundo y los pobres que serán todos. Pobres en extremo. Y se notará la diferencia, la desnutrición de la gente, las mujeres escurridas, los niños que hayan nacido en ese tiempo de tribulación. Ellos estarán mostrando el hambre y se verá, porque ha llegado el tiempo de la ira del Señor, directamente. Esa es la furia final. Un espacio, vemos en la palabra del Señor, de 7 años donde la maldad y el sufrimiento irán de mal en peor. Comenzará con un principio de dolores, como cuando la mujer comienza a quejarse porque ya viene el niño. Pero luego los dolores irán en aumento y cada cosa que irá sucediendo será peor y será peor. Cada cosa irá aumentando hasta llegar al máximo. Habrá un contraste total entre los que tienen y los que no tienen. Muchos creyentes en ese tiempo, es decir, personas que se convierten en el tiempo de la tribulación, alguien les predicará el evangelio, eso lo veremos más adelante. Recibirán las palabras del Señor y se convertirán y no irán a favor del gobierno anticristiano. No se pondrán la marca, renunciarán a esto, pero por esto serán perseguidos y serán asesinados. Habrá mártires. Habrá mártires. Y el Señor les promete en Apocalipsis capítulos 7 y 16, como ellos mueren mártires en medio de la hambruna, serán asesinados. El Señor les dice, tranquilos, ya no volverán a tener hambre, ni volverán a tener sed, porque el Cordero los va a pastorear. El Señor les promete a los mártires de ese tiempo que Él los va a pastorear, que los va a llevar al cielo. Así de que, si están escuchando este mensaje y es tiempo de la gran tribulación, si nuestros mensajes grabados les han llegado a ustedes y es tiempo de la tribulación, resistan hasta el final. Resistan hasta el final, que los que resisten serán salvos. No se dejen gobernar, no se dejen manipular. Si está escuchando este audio y es tiempo de la gran tribulación, y este hombre llamado la bestia, el anticristo, los está persiguiendo, y usted logró de alguna manera mágica descargar este audio, si usted logró de alguna manera milagrosa, digámoslo más bien así, descargar este audio, resista hasta el final, que los que resisten serán salvos y el Señor promete que no volverán a tener hambre ni sed, porque el Señor los cubrirá. Si el Señor les permitió conocer el Evangelio en ese tiempo de la tribulación, el Señor los salvará y Él finalmente los llevará a su presencia. Entonces, el texto nos dice claramente, oí la voz del tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y vi un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario,
pero no dañes el aceite ni el vino. Señor, te damos gracias por tu palabra y porque estamos seguros que tú nos guardarás de ese tiempo tan terrible que sufrirá la humanidad en esos días. Hasta la próxima ocasión. Estimado amigo, usted ha escuchado la predicación del Evangelio. Estamos seguros de que Dios le ha bendecido. Usted puede pedir perdón a Jesucristo por sus pecados. Sin duda, Él le perdonará. Gracias por escucharnos.